Buenos días, bienvenido a Lorma Hotel. Hola, buenos días. Me gustaría hacer una reserva para el tercer fin de la semana de septiembre. ¿Tienes alguna vacante? Sí, señor, tenemos varias habitaciones disponibles para ese fin de semana en particular. ¿Y cuál es la fecha exacta de su llegada? El 24. ¿Cuánto tiempo se quedará? Me quedaré 2 noches. ¿Para cuántas personas es la reserva? Seremos 2. ¿Y quieres una habitación con 2 camas individuales o una cama doble? Una cama doble, por favor. Genial. ¿Y preferirás tener una habitación con vistas al océano? Si ese tipo de habitación está disponible, me encantaría tener vista al mar. ¿Cuál es la tarifa de la habitación? Su habitación cuesta $590 por noche ahora con. ¿Qué nombre figurará la reserva? Kaiser Bob Jasarino. Y hay un número de teléfono en el que puedan contactarlo. Mi número de teléfono celular es 0927270341. Genial. Ahora necesitaré la información de tu tarjeta de crédito para reservarte la habitación. ¿Qué tipo de tarjeta es? Tarjeta de débito. El número es 987654321. ¿Y cuál es el nombre del titular de la tarjeta? Kaiser Bob Jasarino. Muy bien, señor Hazarino. Ha hecho su reserva para el 24 de septiembre para una habitación con cama doble y vista al océano. El registro se realiza a las 2 en punto. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en llamarnos. Muchísimas gracias. Fue un placer. Nos vemos en septiembre, señor Hazarino. Que tengas un buen día.